os voy a explicar un poquito, porque me imagino que en el grupo y luego quien lo vea después va a haber gente que ya conoce lo que es la disciplina positiva y gente que igual no ha oído nunca hablar de esto. Entonces, este webinar lo voy a centrar en dar unas pinceladas, ¿no? Una introducción de qué es la disciplina positiva y me voy a enfocar mucho en verano porque es la época que viene ahora. Pero también quería recordaros, ¿no?, que después en BBK Family hay un curso ya grabado de disciplina positiva en el que vais a poder profundizar un poquito más en las cosas de las que voy a hablar hoy y también cuando hablamos de comportamientos inadecuados o mal comportamiento, porque en concreto la formación de hoy es más general y más enfocada al verano. Y en ese curso, que luego igual os comenta Andrea, hay una parte más amplia sobre el comportamiento y cómo intervenir ante él. Entonces, vamos a empezar. Con esta parte voy a ser muy breve, me voy a centrar más sobre todo en lo práctico, pero sí que me gustaría hablaros de una forma general, ¿no?, de dónde viene la disciplina positiva, porque mucha gente piensa que es algo relativamente moderno. Es verdad que llegó a España en el año 2013, las primeras personas que se certificaron, que se formaron, fue a partir de ese año, pero la disciplina positiva lleva desde los años 20, o sea, lleva 100 años existiendo, ¿no? Empezó con Alfred Adler y Rudolf Dreikurs, que son estos dos hombres de aquí, y continuó en la década de los 60 con Jane Nelsen y Lynn Lott, que son dos mujeres que decidieron, ya empezaron a hablar del concepto de disciplina positiva y decidieron crear cursos para familias, orientados a familias, a profesorado, enfocado a educar de una manera pues respetuosa, ¿no? Educar con firmeza y cariño. Y se basaban en las ideas previas que tuvieron Alfred Adler y Rudolf Dreikurs. Entonces, ¿qué es la disciplina positiva? A mí me gusta mucho representarlo con la casa, porque al final, además, este webinar va dirigido principalmente a familias. Entonces, podemos ver un poquito en esa casa qué apartados entran de disciplina positiva. Tenemos primero las bases, que es esta parte teórica, ¿no?, pero que es fundamental entenderla porque la disciplina positiva básicamente es una filosofía, una forma de entender las relaciones. Entonces, hay unas bases, hay unos pilares, que luego brevemente comentaré de cada uno, y hay unas herramientas, porque aunque hablamos de esa filosofía, siempre va a tener un enfoque práctico. Siempre vamos a intentar ver todo esto, cómo lo aplico yo en mi día a día. Y si no habéis leído ningún libro de disciplina positiva, luego os voy a recomendar alguno al final del taller de hoy, vais a ver, ¿no? Veréis que en esos libros aparecen muchísimos ejemplos, muchísimas herramientas, situaciones prácticas, o sea que va más allá de la teoría. Pero a mí me gusta hablar un poquito de la teoría porque veo en consulta, trabajando con familias, que a veces una misma herramienta enfocada de diferentes maneras, pues igual no es respetuosa y no cumple con los criterios de la disciplina positiva. Entonces me voy a centrar, la charla que he preparado hoy va a ir haciendo un camino, ¿no?, desde las bases a los pilares y a las herramientas, y iré poniendo también muchos ejemplos aplicados al verano, que es lo que nos viene ahora. Aunque deciros que por mucho que me centre en verano, pues hombre, lo ideal sería que esto se pueda aplicar a lo largo de todo el año, ¿no?, de todo el curso. Bueno, las bases. La primera y la más fundamental es el sentido de pertenencia y contribución. Mirad, Dreikurs era una persona que trabajó muchos años de su vida con niños, niñas y adolescentes, y trabajaba con personas que tenían diferentes dificultades o situaciones vitales, ¿no? Eran personas muy vulnerables, que estaban en riesgo de exclusión social. Y esta persona decía que un niño o una niña, cuando siente que pertenece y cuando siente que contribuye, de alguna forma tenemos como más asegurada su salud mental. Y por el contrario, cuando fallan estos sentidos, bien uno u otro o los dos, es cuando ya empezamos a hablar de enfermedad mental. ¿A qué se refería con sentido de pertenencia? El sentido de pertenencia es la necesidad que tenemos las personas de pertenecer, de sentirnos parte de algo, de alguien, de un grupo, de sentir que somos alguien también dentro de ese grupo, ¿no? Y por lo tanto vernos aceptadas tal y como somos. Por lo tanto, el sentido de pertenencia tiene que ver con las necesidades. Necesitamos sentir esto pues, por una parte, para sentirnos bien y también para mejorar nuestra autoestima, ¿no? Y luego también habla del sentido de contribución.
Así como el sentido de pertenencia va enfocado a las necesidades, el sentido de contribución o a los derechos, el sentido de contribución se enfoca a las obligaciones. La contribución se refiere a sentir que contribuimos al grupo, que somos útiles, que lo que hacemos aportamos y por lo tanto que de alguna forma también el grupo nos necesita. Entonces, cuando trabajamos esto en nuestros hijos e hijas, este sentido de pertenencia y de contribución, de sentirse queridos y al mismo tiempo sentir que contribuyen, estamos no solo mejorando su salud mental, también su autoestima y precisamente lo que os decía antes, ¿no? Aunque ahora en verano las familias vamos a tener quizá generalmente más tiempo, pues lo cierto es que esto es algo que deberíamos tener siempre presente a lo largo de todo el año, ¿no? Yo os he puesto aquí cómo os voy a decir algunas ideas de cómo poder fomentar la pertenencia en verano, pero esto es extrapolable a cualquier estación, ¿no? La pertenencia en verano. Mirar, hay un problema generalizado en las familias y nosotras siempre que damos formaciones lo vemos y es la falta de tiempo. Estamos estresados. Además, con Andrea el otro día lo comentaba también, vivimos con un montón de tareas que nos es muy difícil a veces despegarnos de las tareas o del móvil o de un montón de cosas que nos atrapan en el día a día, ¿no? El hay que, esos listados eternos. Entonces, fomentar la pertenencia implica, de alguna forma, parar. Y es fundamental aprender a parar. Yo digo esto y me lo repito a mí misma también diariamente. ¿Eh? A mí me pasa mucho en verano que cuando cojo vacaciones, después de todo el año con la intensidad con lo que lo vivimos, es coger vacaciones y los 3 primeros días o 3, 4 días estoy todavía con esa tensión. O sea, me cuesta desconectar. Me cuesta entender, ya estoy en verano, ya puedo ir más tranquila, ¿no? Voy con la pila todavía ahí encendida. Entonces, importante parar. ¿Cómo se fomenta la pertenencia? La pertenencia básicamente pasa por entender quiénes son nuestros hijos e hijas. ¿Quiénes son? ¿Qué cosas les gusta hacer? ¿Y por qué les gusta hacer esas cosas? ¿Qué cosas les gusta, digamos, qué cosas les definen o les caracterizan? Es pretender de alguna forma escucharles de una forma más consciente, más plena, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces en el día a día, sobre todo si tenéis igual pues niños y niñas más pequeñas que tienen, que si les gustan los Pokémon, que si les gusta cualquier cosas de estas, que igual te empiezan a contar y de repente desconectas rápidamente porque tienes muchas tareas pendientes en tu cabeza. Es como que nos cuesta mantener la atención a esa conversación. Y esto es súper importante porque al final la pertenencia es trasladar a esa persona que es importante para nosotros, ¿no? Que pertenece y para eso necesitamos conocerla. Y del mismo modo necesita conocernos. Por lo tanto, en verano va a ser una época genial para poder intentar fomentar algún hobby o tiempo de ocio en familia, jugar con los niños. Yo me imagino que en este taller habrá gente pues que tenga hijos e hijas de diferentes edades, ¿no? Desde muy pequeñitos a igual pues primaria, adolescentes, habrá un poco de todo. Pero la pertenencia es algo que evidentemente si la trabajamos desde pequeños siempre va a ser mucho más fácil, pero que se puede trabajar a lo largo de toda la vida porque en realidad es aprender a conectar con esa persona. Y conectar con esa persona pasa por intentar comprender a esa persona, intentar saber lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces, esta parte de la pertenencia y de la escucha me parece fundamental en verano y también me parece fundamental a lo largo del año, ¿no? Intentar, pues, no estar igual muy pendiente del móvil, de la tecnología. Aquellas familias que tengáis redes sociales, yo os animo a desinstalaros Instagram, porque consume mogollón de tiempo y al final no te permite estar presente, ¿no? Que es precisamente lo que se consigue con la pertenencia. Y luego lo que os decía también de los hobbies al final, cuando, por ejemplo, si sois una familia que os gusta ir al monte y el hecho de pues, hacer planes en verano para hacer ese tipo de ocio, a medida que los niños van siendo más mayores, pasarán por etapas como todo, ¿no? Igual hay ocio o hobbies que habéis trabajado y que llegan a una etapa en la que desconectan un poquito, pero yo confío en que eso siempre de alguna forma está ahí y se puede retomar. Entonces, intentar trabajar en ese tiempo en común, en sus gustos y en los vuestros, y dedicar tiempo en verano a esto. Y a la par, lo mismo que hablábamos de los derechos, pues es fundamental también fomentar la contribución en verano y a lo largo de todo el año. Digamos que verano nos permite generar un poco las bases y luego el resto del año puede ser más fácil seguir con eso, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos en consulta a familias que dicen, no lo dicen así, pero la idea que trasladan es esta,
que es que sus hijos e hijas tienen como esa mentalidad de derecho, pero no tienen la parte contraria, que es la mentalidad de obligación o de qué cosas pueden hacer, ¿no? Es verdad que cuando son pequeños tienen una ventana hay una ventana de oportunidad, hay un momento ahí cuando son pequeños que les encanta contribuir, les encanta sentirse útiles y que a medida que se van haciendo más mayores, pues esto poco a poco se va perdiendo, no es más difícil. Pero del mismo modo, deciros que si una persona se siente útil, se siente capaz, siente que aporta, automáticamente su autoestima se va a ver beneficiada. Incluso aunque nos pongan pegas porque hay ciertas cosas que no quieren hacer, en el fondo, a largo plazo, y que esto es lo que hace la disciplina positiva, mirar a largo plazo, les estamos ayudando a sentirse mejor también consigo mismas o consigo mismos, porque les ayudamos a sentirse parte del grupo también en cuanto a lo que aportan, ¿no? Mira, yo en verano os he puesto aquí los turnos porque es algo que a mí me parece súper importante. Hablo de manera muy general, luego cada uno espero que lo pueda pues, aplicar a la edad de sus hijos e hijas, ¿no? Pero los turnos es este concepto que básicamente consiste en el verano es para todo el mundo. Entonces, el verano necesitamos, evidentemente, si nos vamos a ir de viaje, por ejemplo, pues necesitamos que ese plan de viaje se adapte también a nuestros hijos e hijas, por supuesto, porque además cuando ellos están bien, nosotros también nos ayuda a estar mejor. Pero al mismo tiempo también, como vamos nosotros y nosotras de vacaciones, necesitamos planear dentro de esos planes de día actividades también para los adultos. Esto a mí me parece importante, el concepto de los turnos, ¿no? Ahora os toca a vosotros, ahora nos toca a nosotros y ahora hay rato para toda la familia. Y que poco a poco los niños esto también lo vayan interiorizando y aprendiendo. Hay muchas situaciones que veo a diario en consulta. El tema de ir en coche, 7 horas en el coche, la música, 7 horas con pirriche taporroch. ¿No? Esto a veces se da, ¿no? Que dices, jo, pues puede ser igual una forma fácil, ¿no? de viajar, pero al mismo tiempo, si queremos educar en ese sentido de contribución, es importante que entiendan que hay más gente en el coche, ¿no? Y que igual podemos hacer una ronda de ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, ahora le toca al otro, y así donde nosotros también estamos metidos. También, esa parte es importante, o lo que os decía, planificar un viaje pues a ratitos para uno, para otro, o sea, verlo como que en realidad toda la familia estamos incluidos ahí. No solamente, porque a veces esto se ha malinterpretado mucho, no solamente es dar a los niños y a las niñas lo que quieren o lo que desean, por supuesto hay que responder a lo que necesitan y hay que educar también en lo que desean, ¿no? Entonces a mí me parece importante este concepto para fomentar la contribución. Y luego veis ahí a este niño fregándonos las responsabilidades. Claro, las responsabilidades también, lo que os decía, cuando son pequeños se están deseando. Cuando son más mayores ya hay más pelea, lógico, ¿no? Al final, pero si todo se va adquiriendo desde la infancia, pues es más fácil luego mantenerlo, ¿no? Las responsabilidades es entender que como somos una familia, todos tenemos de alguna forma algo que hacer para la familia también. O sea, no solamente nos sirven, sino que también de alguna forma podemos servir. Y esto es atribuible a cualquier edad, porque prácticamente cualquier niño puede ayudar en esto, ¿no? Las responsabilidades se fomentan principalmente intentamos siempre desde ese enfoque, no de la obligación, sino desde el enfoque de es para todos, por el bien de todos. Lo mismo que yo me beneficio de algo, tú también te puedes beneficiar de algo. Siempre tratamos esta filosofía de base que es ser parte de la familia y esto implica también tener este tipo de tareas, ¿no? Todo lo que se trabaje en verano, luego lo ideal es que no se pierda en septiembre. Es decir, si trabajamos en verano la responsabilidad de que pues se quita la mesa o ponen el desayuno o intentan estirar un poquito su cama, intentamos que esto se mantenga en septiembre. Aunque vayamos con un poco más de tiempo, o sea, menos tiempo, perdón, porque estamos más estresados, pero es verdad que una vez que se ha entrenado ya se va automatizando más y luego es más fácil continuar con eso. Porque intentar no verlo como lo hemos trabajado en verano, qué bonito fue y ahora empieza septiembre y volvemos a lo del año pasado, ¿no? Verlo siempre como un punto y seguido, o sea que tenemos que continuar con lo que se ha ido trabajando durante este verano. Otra base de la disciplina positiva, os hablaba antes de la pertenencia y la contribución. Otra es que tenemos siempre puesto el foco en el largo plazo, en el medio y largo plazo. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos con nuestros hijos e hijas o sea, pensamos siempre con mi intervención, con la forma en la que yo voy a intervenir aquí, ¿qué estoy enseñándole
en el medio y largo plazo? Yo os animo a que esta pregunta os la hagáis, porque muchas veces ayuda a diferenciar entre esta que preguntáis a veces de, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Lo estoy haciendo tal? O sea, esta duda que tenemos a veces se resuelve simplemente preguntándonos qué va a aprender a largo plazo con esto, con mi forma de intervenir. Entonces aquí os he puesto avanzar versus retroceder. El verano, lo primero de todo, es una época de descanso, o debería, ya me entendéis. O sea, debería. Es una época de descanso. Es decir, que vamos a intentar disfrutar a tope, sacar ratos de disfrute en familia, pues bueno, de conocernos, de estar de ocio. Esto se da por supuesto, pero luego aparte podemos aprovecharla como un momento para avanzar, para capacitar, para enseñar habilidades. Por eso hay una frase que os he puesto aquí que a mí me gusta mucho de disciplina positiva, que es no hacer por los niños y las niñas lo que saben hacer por sí mismos, ¿no? Intentamos siempre que vamos a pasar tiempo con ellos, es o pasar tiempo especial, pues por estar simplemente a gusto, o bien para enseñarles alguna habilidad. Y vamos a intentar no pasar tiempo para hacer cosas por ellos que sepan hacer, porque eso sería un poquito como retroceder. Y al mismo tiempo os he puesto aquí preparar el terreno, porque el terreno al final es todo lo que yo quiero hacer luego durante el resto del curso, que no tengo tiempo para hacerlo, pues puedo utilizar el verano para preparar el terreno. Os pongo un par de ejemplos. En niños más pequeños, todo lo que tenga que ver con habilidades de autonomía. Pues vestirse, atarse, subirse cremalleras, bajarse, todo este tipo de cosas. En niños de primaria, podemos preparar o ayudar a preparar el terreno de la organización. Hay veces que tienen problemas en el cole porque pierden las cosas, porque no se organizan bien y en verano constantemente pues tenemos que hacer maletas o deshacer maletas. Tenemos también que si vamos a la playa o a la piscina, preparar la bolsa de la playa o la piscina. O sea, hay ciertas tareas que aunque son diferentes, implican el mismo tipo de habilidades de fondo, ¿no? Que es la habilidad de saber un poco qué es lo que tengo que llevar, apuntármelo en un papelito, la habilidad de revisar y chequear si está bien guardado o no, la habilidad de, pues de alguna forma, reordenar luego eso allá donde vaya y ser ordenado y saber dónde tengo cada cosa. O sea, hay ciertas cosas que les puede ayudar después y que trabajando eso en verano puede tener un efecto positivo en otros temas como puede ser el escolar, porque en realidad las funciones que se entrenan son las mismas, ¿no? La capacidad de organización, la capacidad de planificación, de chequeo, de autocomprobación. Entonces, todo eso se puede trabajar en verano. De alguna forma, yo sí os animaría, aprovechando que todavía estamos en junio, ¿no? Que nos queda pues, por delante toda esta época, sí os animaría a pensar qué habilidades os gustaría entrenar. Cada persona tendrá las suyas, vuestros hijos e hijas, ¿no? ¿Cuáles son esas habilidades que os gustaría trabajar? No, que no sean muchas, porque no es necesario que sean muchas, pero sí tener un poco el foco puesto, porque la verdad es que teniendo un poco más de tiempo, da pena que no se pueda aprovechar en esto, porque luego es verdad que nos puede el día a día, ¿no? Nos cuesta más trabajarlo. Entonces, esto sería la segunda base, que es la visión a largo plazo. Y la tercera es el respeto mutuo, el respeto en tres direcciones, fundamental, porque se oyen muchísimas cosas y ahora ni os cuento, ¿no? Con todo el tema de las redes sociales y así, se oyen muchas cosas, se leen muchas cosas y a veces malinterpretamos o lo llevamos a nuestro terreno, que tampoco que es normal, lo entiendo, ¿no? Pero malinterpretamos un poco los conceptos. Por ejemplo, disciplina positiva muchas veces se ha entendido o se ha malinterpretado como que es un enfoque que en donde los niños y niñas pues destacan por encima de todo lo demás. En realidad esto no es así. Hablamos de respeto mutuo en tres direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Que en una relación de familia, en este caso, va a haber respeto hacia los niños y las niñas, va a haber respeto también hacia las personas adultas y debe haber también respeto hacia la situación, hacia el resto de personas o comunidad, ¿no? Yo os voy a poner un ejemplo de esto, que es un ejemplo donde se visualiza esto mucho y aparte que nos puede pasar mucho en verano, que son esas situaciones sociales, por ejemplo, de ir al cine, como tenéis aquí este niño, de ir a un restaurante. Supongamos que estamos yendo a un cine con un niño pues, de 9 10 años y de repente, pues, bueno, todavía es mayor, ¿no? Pero pues hay un comportamiento que está molestando, que está haciendo mucho ruido, que está gritando, que está haciendo tonterías, tirando palomitas. El respeto mutuo ahí se entendería que respetamos al niño en cuanto a cómo le tratamos. Es decir, no le vamos a insultar, no le vamos a decir qué guerra das, o sea, me tienes hasta las narices.
tratamos con respeto al niño en las formas en las que nos comunicamos. Es un respeto también hacia nosotros en el momento en el que decidimos que no es agradable mantenernos en esa situación, porque, o sea, por mucho que sea nuestro hijo o hija, pues hay situaciones que igual nos superan personalmente, ¿no? Cada uno luego tiene su mochila. Entonces, es un momento en el que yo, por ejemplo, igual no estaría nada cómoda manteniéndome dentro del cine. Y luego ya ni os cuento el resto de personas que están allí que han pagado también por ver la peli, ¿no? Entonces, en ese caso, el respeto mutuo, una vez que se ha anticipado cómo podemos estar en el cine, el respeto mutuo sería salir del cine con el niño, decir, así no podemos estar y tenemos que salir. Voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Voy a intentar no tratar mal, tratarle con amabilidad, que luego veremos esto, pero no me voy a quedar ahí suplicando un cambio de comportamiento cuando estamos molestando a otras personas. Entonces, es súper importante entender que el respeto siempre va en tres direcciones. Esto que os he contado es como súper evidente y yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, ¿no? Pues estaréis de acuerdo con esto, ¿no? Que al final los demás no tienen por qué estar, pues, digamos, en una situación así cuando tienes la opción de irte, relajar y luego volver a entrar. Pero hay otras situaciones que se dan, sobre todo en las dinámicas familiares, en donde, pues curiosamente no se ve tanto, ¿no? Pues por ejemplo, hay personas que entienden la disciplina positiva únicamente hacia los hijos y las hijas y no tratan con disciplina positiva a sus maridos o a sus parejas o a sus mujeres. O sea, quiero decir, lo ven únicamente enfocado hacia los pequeños, ¿no? Hacia los adolescentes y no tanto en las relaciones de iguales. Y eso tampoco debería ser así. Entendemos que es una filosofía en las relaciones, una forma de relacionarse con todas las personas, hasta el punto de que incluso hay formación de disciplina positiva en las organizaciones y en las empresas. O sea, quiero decir que, y en la pareja. Es una manera de entender la forma de relacionarnos. Por lo tanto, si estamos en pareja criando, es fundamental entender también que cuando hablamos de respeto mutuo, todas las partes se tienen que sentir respetadas. Y esto lo digo mucho porque me parece importante y a veces eso se pasa por alto, ¿no? En una familia hay veces que hay voces que no son tan escuchadas. Y me parece importante, pues porque realmente si no, con el modelo no estamos enseñando lo que es la disciplina positiva, ¿no? Y dicho esto, vamos ya con una parte, porque esto era más los fundamentos, pues vamos con los pilares. Y de pilares nos vamos a encontrar con tres pilares. Mirad, aquí tenemos bueno, un par de plantas, flores, ¿no? Supongamos, a mí me encantaría, esto cuando lo hacemos presencial se vive de otra manera, pero bueno, yo os lo voy a explicar para que os hagáis la idea. Supongamos que yo os pudiese dar una planta. A cada persona que está aquí apuntada o online, os puedo dar una planta. Esa planta, cada una va a tener una planta súper diferente, va a ser la planta que os ha tocado. Os quiero decir con esto que si os ha tocado, por ejemplo, un cactus, pues no vais a poder, digamos, hacer nada por convertir ese cactus en una rosa, ¿no? De alguna manera, hombre, sí tiene espinas y tal, pero son cosas diferentes, ¿no? Os hago entrega de esa planta que os ha tocado. Si os preguntase qué necesita vuestra planta para sobrevivir, para ser, pues para crecer, es probable que la mayoría coincidáis, ¿no? En que necesita agua, en que necesita abono, tierra, necesita sol. Habrá gente que añada también que necesita cariño, palabras bonitas, que esto, bueno, pues también. Eh, y todos estaremos de acuerdo, todo el mundo estará de acuerdo en que una planta, pues básicamente necesita esas cosas para sobrevivir, ¿no? De manera general o para desarrollarse. Pero si profundizamos un poquito más, también estaremos de acuerdo en que no todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua, ni necesitan la misma cantidad de sol, ni de abono. Bueno, digamos que aunque los elementos básicos son iguales, la cantidad varía en función del tipo de planta que nos ha tocado, ¿no? Por lo tanto, no se trata de dar a todas lo mismo, sino se trata de dar a cada una lo que necesita. Os pongo este ejemplo porque este curso me encantaría, sé que es igual muy optimista, ¿no? Pero bueno, yo soy así. Me gustaría que os sirva también para entender que de él podéis sacar lo que os sirva para vuestra familia, ¿no? Lo que os aporte. Y como cada familia es un mundo y cada niño y niña ni os cuento, pues igual hay cosas que no os encajan, igual hay cosas que sí. Y me encantaría que os quedéis con lo que sí os puede aportar. Y en la línea de esto sale una cosa siempre en las formaciones, que es, vea, pero estas situaciones, o sea,
claro, ¿qué herramientas funcionan, no? O esto cómo funciona. O sea, tú haces esto y entonces ya funciona. Es como le echas agua y entonces ya el niño, o sea, la planta crece, ¿no? Es un poco esta idea. Eh, Nos gusta más cambiar el verbo. En lugar de hablar de funcionar, cambiamos al verbo educar. Porque esta visión a largo plazo que os decía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay cosas que funcionan y que educan hacia una dirección que no queremos. Todo enseña algo. Lo que pasa es que a veces no enseñamos lo que queremos enseñar. Entonces, yo, por ejemplo, en un momento dado, podría humillar a mi hijo y decirles que cómo te portas, gritándole, no, podría hacer esto, podría hacerlo. Y puede que en el corto plazo eso funcione, porque igual deja de actuar así como está actuando y para su comportamiento, ¿no? Pero ¿qué le está enseñando? ¿Cómo educa? ¿Hacia dónde educa? ¿Qué tipo de relación va a tener él con sus iguales o cuando se ve en superioridad? ¿Cómo va a tratar a las otras personas, ¿no? Entonces, os ponía este ejemplo de la planta porque no se trata de que funcione o no, se trata de intentar desarrollar al máximo la planta que os ha tocado, es decir, el hijo o hija que os ha tocado, ¿no? Para eso, cada persona sabe lo que necesita y si no lo sabéis, es lo que podéis observar en verano o lo que podéis intentar conocer, saber lo que necesita y después de eso, pues intentar siempre responder a lo que necesitan y poner límites, que luego hablaremos de eso, a lo que desean, porque no es lo mismo, ¿no? Este sería, como os decía, uno de los pilares, conocer a vuestra planta. Luego estaría el autocuidado. ¡Qué bonito! Ya podría ser, ¿no? ¿Dónde hay que firmar? Porque es verdad que aunque parece ser que es la época de más tiempo disponible que tenemos porque nos vamos de vacaciones, estamos en verano, pues es curiosamente la época en la que las familias están más hasta arriba, ¿no? Que están como súper agobiadas o que, bueno, que ya tienen unas ganas de casi de volver. Es normal, se pasa mucho tiempo, ¿no? A veces depende del tipo de familia, a veces igual demasiado, ¿no? Porque igual no tenemos tantos apoyos y pues bueno, nos tenemos que organizar como bien podemos. Pero el autocuidado es uno de los pilares, porque si no hay autocuidado, el tejado se desmorona. O sea, por mucho que yo quiera utilizar las herramientas de la casita que os he puesto al principio, que os acordáis que los pilares estaban en el medio, por mucho que yo quiera utilizar esas herramientas, si no tengo autocuidado, las voy a utilizar faltando el respeto probablemente, con un desquicio impresionante, porque necesito estar bien. Este ejemplo a mí me encanta, igual lo habéis escuchado en otras muchas formaciones porque es un clásico, pero por si acaso lo pongo. Esto es como cuando te montas en el avión y de repente siempre que nos explican el tema de la seguridad, nos informan de que las mascarillas de oxígeno nos las tenemos que poner primero las personas adultas y después ayudar al niño o a la niña. ¿Por qué? Porque no tendría sentido desmayarnos por no habernos puesto la mascarilla, porque luego no podríamos ni ayudarle a él ni ayudarnos a nosotros, a nosotras mismas, ¿no? Pues esto para mí representa súper bien el autocuidado, ¿no? Porque a veces queremos, eh, digamos, que los niños estén muy bien, que esto es lógico y normal, lo queremos todo el mundo, pero no nos estamos dando cuenta de cómo estamos nosotras o de cómo estamos nosotros. Y no funciona si no estamos bien. El autocuidado al final tampoco se trata de hacer aquí pues unas semanas sin niños de vacaciones, quiero decir. No sé, quien pueda y quien quiera, pero el autocuidado es más bien sacar los ratitos, ¿no? Las pequeñas balsas, los pequeños ratitos que nos permiten pues mantenernos con cierta estabilidad. Cada uno tendrá las suyas. Intentar pues, pasear, contacto con la naturaleza, deporte, lectura o cine, lo que podáis, o contacto con gente, pero buscar esos ratos es súper importante. Porque un cerebro estresado pues no enseña bien y no enseña lo que quiere enseñar en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces, esta parte me parece también importante. Y luego el tercer pilar sería ese enfoque centrado en soluciones. Bueno, esto daría para otra webinar diferente, porque yo ya os decía antes, Andrea, que es mi enfoque en terapia. Cuando trabajo con adultos y así, trabajamos enfocadas en soluciones, ¿no? El enfoque centrado en soluciones. Así, a grandes rasgos, lo importante es ver que cuando hay un problema, un conflicto, un error, una situación que nos supone un reto, en disciplina positiva nos intentamos centrar en cómo resolver eso y no tanto en cómo penalizarlo, no tanto en cómo castigarlo. Entonces, es un enfoque más centrado en el presente y futuro que en el pasado.
¿no? El enfoque centrado en el pasado sería pues lo clásico, ¿no? De ha pasado esto y te castigo por esto que ha pasado. El enfoque en disciplina positiva es ha pasado esto y voy a intentar ver qué habilidad no sabes, qué herramienta te falta a los niños, ¿no? Pues porque entendemos que cuando hay comportamientos inadecuados muchas veces es porque no hay habilidades bien entrenadas. Entonces voy a ver cómo puedo ayudarte a que esto mejore. En el plano académico, por ejemplo, se ve muy claro. Pues, por ejemplo, no estás estudiando lo suficiente, pues voy a intentar centrarme en resolver qué problema es. Si es un tema de motivación, si es un tema de técnica de estudio, una dificultad de aprendizaje, lo que sea. En el tema del comportamiento, también, si, por ejemplo, pues un niño decide que no quiere en determinados momentos, yo que sé, recoger su ropa para echar a lavar, pues vamos a intentar centrarnos en soluciones. ¿Cómo podemos hacer para que tú te comprometas a esto, ¿no? O sea, de alguna forma, que luego lo veremos también, llegar a acuerdos. Aquí pueden salir un montón de dudas relacionadas con el tema del comportamiento. Claro, yo lo explicaba un poco al principio, cada situación es un mundo, ¿no? Y es muy difícil hacer una formación, un webinar dirigido a problemas de comportamiento, porque ahí habría que analizar qué se ha hecho, qué se está haciendo, qué efectos ha tenido, o sea, es ya meternos casi en el mundo de la terapia. Pero a grosso modo sí que el enfoque siempre va dirigido a entrenar habilidades, a resolver y no tanto a penalizar. Sí que es verdad que existen las consecuencias lógicas, que son las consecuencias que tienen que cumplir 4 condiciones para que sean consecuencias lógicas. Una consecuencia lógica es cuando yo anticipo qué va a pasar, o sea, si haces esto, si pasa esto, anticipo cuál va a ser la consecuencia. Esa consecuencia es respetuosa, trato con dignidad a la persona. Es una consecuencia que es razonable en la misma medida, digamos, o proporción, y está relacionada con lo que ha pasado. Imaginaos en una situación crítica ponerte tú a descartar consecuencias porque no son razonables, relacionadas, reveladas con anterioridad. Es muy complicado, ¿no? Saber hacerlo bien, quiero decir, es muy complicado que cumplan esos 4 criterios. En el ejemplo que os he puesto antes del cine, en ese sí se puede ver pues, que es una consecuencia lógica porque tú las puedes anticipar al niño, porque es respetuoso con el niño y con las otras personas también y contigo, porque está relacionado y porque es algo razonable. Pero igual en otros contextos es más difícil saber si es una consecuencia lógica o no. Por eso siempre tiramos por el enfoque centrado en soluciones, ¿no? Porque es una manera pues, de intentar que no sea solo por desfogarnos o por descargarnos, ¿no? Y dicho esto, con esas bases y con estas pilares, pues vamos a las herramientas, que esto es a donde queréis llegar, ¿no? Las herramientas. Bueno, amabilidad y firmeza al mismo tiempo, qué bonito queda. Y a veces qué difícil es. Pero yo os quería trasladar que tampoco, que luego una vez que lo empiezas a hacer, tampoco es tan difícil. O sea, es bastante de sentido común. Os he puesto aquí, hay como dos diapositivas. Por una parte, esta de aquí, que es qué es ser amable y qué no es ser amable. Y la siguiente, que es qué es ser firme y qué no es ser firme. En el curso de BBK Family de disciplina positiva tenéis esta información un poquito más ampliada y creo que también hay algún material en documento, en PDF, con la que se puede complementar. La amabilidad y firmeza entendemos que deberían ir de la mano al mismo tiempo. La amabilidad extrema, cuando somos súper amables, acabamos cayendo en la permisividad. Y cuando somos súper firmes, pues acabamos en el autoritarismo. Y lo que intentamos con esto no es hacer el baile de primero soy muy amable y luego cuando veo que no me está funcionando, entonces ya me voy al radicalismo de la firmeza, ¿no? Se trata más bien de intentar que vayan a la par todo el rato la amabilidad y la firmeza. Voy a empezar por lo negativo, voy a empezar por lo que he puesto a la derecha, que es ¿qué no es ser amable? Es que esto me parece súper importante porque se malinterpreta un montón de veces. ¿Qué no es ser amable? Os pongo ahí, aunque todo podría ser un poco de lo mismo, rescatar, sobreproteger, ser condescendiente o hablar con ironía. Es decir, no es ser amable hacer cosas por los niños y las niñas que saben hacer por sí mismas. Eso no es ser amable, porque no estamos en realidad haciendo que esa persona a la larga se pueda sentir mejor, porque no estamos capacitando a esa persona.
En ese momento, por ejemplo, os pongo ejemplos que he podido escuchar, ¿no? O ver. Pues igual, bueno, es que me gusta mucho pues darle el yogur a la boca. Y estamos hablando de un niño de 6 7 años, que perfectamente lo puede hacer. Si queréis tener ratos especiales, tener ratos especiales que sean acordes a la edad, para centrarlos en esa capacidad, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a leer, vamos a dibujar, vamos a hacer deporte, pero no vamos a retroceder. Esto es súper importante porque no es ser amable. Ser amable, por el contrario, se refiere más a los modos, al trato, que muchas veces entre personas adultas lo vemos súper claro, pero luego con los niños y las niñas se nos olvida, ¿no? Hay cosas que no entendemos en el trato entre adultos y, sin embargo, luego lo podemos normalizar o entender con personas más, pues, menores, ¿no? ¿Qué es ser amable? Validar las emociones y empatizar. Por ejemplo, ser amable es poder decir a tu hijo en un momento dado que está enfadado, pues veo que estás enfadado, tienes derecho a sentirte así. Es decir, tratar de entender, y lo he puesto más abajo, mostrar comprensión con cómo esa persona se puede estar sintiendo. Si yo de repente he acordado que pasadas las 8 de la tarde voy a apagar el ordenador y ya son las 8 de la tarde y hay que apagar ese ordenador, mi hijo se va a mosquear y yo puedo mostrar empatía con la emoción. Entiendo y valido que te sientas molesto, te gustaría estar toda la tarde con el ordenador. O sea, esto es una parte de reconocer esa parte más emocional y mostrar respeto por esa parte más emocional, ¿no? No burlarnos. Bueno, ser amables es entender toda esa parte que hay de fondo. Y eso se puede y se debe compatibilizar con lo siguiente, que es la firmeza. Y de nuevo vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay personas que piensan que son firmes porque gritan mucho, que son firmes porque castigan mucho o porque, buah, cuando me pongo no veas tú cómo me pongo. Eso no es firmeza, eso es una firmeza mal entendida. De hecho, yo no sé en vuestro caso si conocéis, ¿no? Yo me voy a mi infancia y me acuerdo de típico profesor, además es que me acuerdo perfectamente del instituto, que era una persona súper firme y muy amable al mismo tiempo y no le hacía falta gritar. Precisamente cuando una persona es muy firme, casi gritar es lo que menos necesita, porque de alguna manera con la seriedad, con la coherencia con la que dice las cosas, se entiende, o sea, se traslada esa firmeza, ¿no? Y esa autoridad en determinados momentos, ¿no? Entonces, no es ser firme perder los papeles. Ojo, lo hacemos todo el mundo, porque somos seres humanos. Esto es súper importante, que yo también os digo que a veces cuantas más formaciones damos, da hasta miedo porque la gente se siente muy mal y dices, a ver, que todos somos personas, ¿no? Que todos podemos en un momento dado perder los papeles, pero tenemos que reconocer que eso no es una herramienta, sino que es la carencia de herramientas. Que a mí me pasa eso cuando no tengo herramientas suficientes como para poder afrontar la situación, ¿no? Y entonces en positivo, ¿qué es ser firme? Bueno, ponemos ahí, o pongo ahí, decir no con amabilidad y firmeza. Y pocas palabras bastan. Para mí, la crianza es una crianza de pocas palabras. Se puede hablar mucho con los niños, pero a veces no es necesario explicar y explicar y explicar y explicar. Explicamos en determinado momento, y eso está bien, o argumentar, argumentar, argumentar. Cuando tendemos a dar demasiadas razones, demasiados argumentos, en el fondo lo que queremos es convencer. Y no nos damos cuenta, y yo os lo digo de verdad, llevo 17 años trabajando y en este tiempo, en mi vida, he visto a un niño que diga, Jolín, muchísimas gracias por ponerme este límite, por quitarme el ordenador, porque mira, me has convencido, esto es lo bueno para mi salud, para mi vista, para tal. O sea, eso no pasa. Eso no pasa porque las personas, o sea, los niños y las niñas tienen, o los adolescentes tienen sus intereses, sus prioridades. Entonces, por mucha argumentación que demos, no siempre les vamos, de hecho os diría que muy pocas veces les vamos a poder convencer. Por lo tanto, excederse en eso para mí es entender mal la amabilidad. Es entender de alguna forma como que que él tiene que estar de acuerdo con lo que decimos. Y os pasará en la crianza que no siempre están de acuerdo con lo que decimos. Hombre, lo ideal es que estén de acuerdo, eso faltaría más, pero es que a veces no es posible, porque a veces igual estamos en puntos diferentes y estamos viendo una serie de cosas que todavía no son capaces de ver. Por lo tanto, tenemos que aprender a decir no y pocas palabras. En disciplina positiva decimos no más de 10 palabras. Evitar la chapa, el sermón, porque eso es dar munición y genera una enfermedad que es la sordera selectiva, que hace que nos olvidemos, o sea, desconectemos muy rápido, ¿no?
Entonces, decir no a veces es necesario. Y esto es la firmeza. ¿Y qué sería la amabilidad? Pues entender que cuando decimos no, se va a enfadar, se va a molestar y tiene derecho a sentirse así. Y eso no cambia la opinión que tenemos o la decisión que hayamos tomado. ¿Qué es ser firme también? Redirigir la conducta. Ser firme es poder, por ejemplo, en conflictos entre hermanos, un clásico del verano, los conflictos entre hermanos, que también con BBK Family hay unos vídeos y un montón de artículos sobre el tema de los hermanos, ¿no? La gestión de conflictos. Redirigir la conducta es, por ejemplo, poder decir, en casa nos tratamos bien y si son niños pequeños y vemos que no se están tratando bien, separarles en ese momento, ¿no? O sea, intervenir, redirigir la conducta. Actuar en tu metro cuadrado. Si me dijeseis, Bea, dinos solamente una cosa que me gusta, o sea, una cosa que quieras que nos llevamos de esta charla, yo os diría esta, el metro cuadrado, que el metro cuadrado es vuestro margen de maniobra. Es como si debajo de vuestros pies existiese un metro cuadrado, digamos como una especie de azulejo, por ejemplo, y en ese metro cuadrado vosotras podéis decidir qué decisiones tomáis, qué cosas decís, qué cosas no decís, qué hacéis. Ese es vuestro margen de maniobra en la vida. Cada persona tiene su metro cuadrado. Cuando son niños muy pequeñitos, su metro cuadrado es más limitado, porque igual tienen menos margen de maniobra. Una vez que se convierten ya en adolescentes o más mayores, pues ya tienen su propio metro cuadrado. Y a veces nos damos contra la pared porque queremos que sean capaces de que hagan caso, que nos obedezcan, que hagan lo que queremos y nos estamos intentando todo el rato meter en su metro cuadrado, cuando tenemos mucho más poder del que pensamos, porque podemos actuar en nuestro metro cuadrado. Yo si, por ejemplo, en verano decido que solamente voy a poner lavadoras de la ropa que esté dentro del cesto de la ropa sucia, eso es actuar en mi metro cuadrado, hacer eso. Si mi hijo o mi hija no mete la ropa en el cesto de la ropa sucia, él está actuando en su metro cuadrado. Pero si yo me mantengo en mi metro cuadrado, pues la conclusión va a ser que o esa ropa se la pondrá de esa manera o llegará un momento en el que tendrá que responsabilizarse de guardar la ropa ahí, ¿no? Otro ejemplo, esto también es muy típico, ¿no? Imaginaos que estamos en un evento social, en un evento, en un cumpleaños, por ejemplo, y de repente vemos pues que está todo el rato picoteando y nadie ha empezado. Y todavía falta de cumpleaños, o sea, que tenemos que esperar. Y está todo el rato picoteando. Pues actuar, yo le puedo repetir 30.000 veces que por favor deje de hacer eso. Pero actuar en mi metro cuadrado, depende de dónde sea, puede ser o bien retirar al niño, salir fuera con él un rato hasta que empiece la fiesta, o bien si estoy en mi casa, la merendola es en mi casa, puedo decidir retirar los platos para que no los alcance. O sea, hay mucho margen de actuación en vuestro metro cuadrado. Lo que os quiero decir con esto es que no os centréis tanto en qué cosas tiene que hacer, sino más en lo que estáis haciendo vosotros. Analizar vuestro comportamiento, qué estáis haciendo. Y muchas veces os daréis cuenta de que habláis mucho, pero luego las acciones, pues eso, ¿no? Bueno, luego comentamos. Vale, y luego también otra de las de lo que es ser firme es informar de cuáles son las normas, ¿no? Pues por ejemplo, en esta casa cenamos de tal hora a tal hora, o en esta casa los deberes se hacen hasta tal hora. O sea, se trata de informar de cómo son las normas en nuestra casa y cada familia tendrá las suyas. Entonces esto también es parte de esa firmeza, ¿no? Y por supuesto luego ser consecuente. Bueno, y dicho esto, aquí siempre ahí sale el dilema de pues cuándo son límites, cuándo son acuerdos, cómo balancear un poquito, cómo equilibrar esto. Yo aquí siempre suelo decir, ¿no? Pues los límites y los acuerdos se diferencian principalmente en si algo lo veis negociable o no. Y digo lo veis porque va a depender muchísimo de las familias. Con el tema del uso de pantallas depende mucho de las familias. Con el tema del consumo del azúcar también. O sea, quiero decir, hay muchos criterios diferentes, pues que al final pues son, digamos, formas de funcionar de cada familia, ¿no? Entonces, yo no me voy a meter en deciros qué es un límite, o sea, en vuestra casa cuál tiene que ser un límite y cuál tiene que ser un acuerdo, porque va a depender mucho también de cómo entendáis vosotros y vosotras determinadas cosas de la vida, ¿no? El límite, está claro que una vez que es establecido, se supone que el límite no es negociable. O sea, yo, por ejemplo, un límite que se ve claro es el de vamos en el coche, nos atamos el cinturón de seguridad. O sea, no es negociable ir sin el cinturón de seguridad, porque estamos hablando de la seguridad de la persona, ¿no?
Entonces, bueno, en algunas casas los límites son referidos a la pantalla, pues no hay pantalla de lunes a jueves o de lunes a viernes. En otras casas eso no es un límite y se llega a acuerdos. Esto es algo pues, muy, muy personal. Lo que sí es importante es, además de todo esto que os decía con el tema de la planta, pues es importante entender que luego están las edades, a medida que se van haciendo más mayores, vamos a tener casi la obligación de llegar a más acuerdos, cosa que es normal también, porque van ganando un poco más de terreno en su autonomía, ¿no? En su independencia y en la formación de quiénes son. Y del mismo modo, la personalidad, porque igual lo que a un niño le educa de una manera, pues a otra le educa de otra forma. Quiero deciros con esto que yo he tenido aquí niños, por ejemplo, pequeñitos de 4 o 5 años a los que sus familias han tenido que llegar con ellos a muchos acuerdos. Pues porque de otra manera sería una lucha de poder constante. Esto, por ejemplo, pasa mucho, lo vemos mucho en casos de niños con alta capacidad o niños que son hipersensibles, con alta creatividad. Son perfiles que requieren pues un poquito más de acuerdos, aunque sean más pequeños. Lo importante es no tanto el cuándo, sino el cómo, ¿no? Cómo llegar a esos acuerdos, porque los límites desde la amabilidad y la firmeza y desde actuar en vuestro metro cuadrado. Los acuerdos al final es importante que sea algo que creáis negociable, que sea algo que tenga opciones limitadas. O sea, el acuerdo no es una carta grande, amplia, blanca, venga, tú eliges lo que quieres, ¿no? El acuerdo es entre opciones que a vosotros y a vosotros os puedan encajar dentro de lo que consideráis adecuado también, ¿no? Y luego, dentro de esos acuerdos, quiero que seáis conscientes de que los niños y las niñas y los adolescentes quieren llegar a acuerdos, pero luego también es muy habitual que los incumplan, ¿vale? O sea, esto, porque dices, Jolín, es que yo llego a acuerdos y los incumple, ¿no? Claro, porque yo sigo priorizando que yo quiero lo que quiero, o sea, no me vas a convencer. Llego a un acuerdo, pero voy a intentar siempre tirar hacia mi lado, ¿no? Pero lo importante de todo en vuestro metro cuadrado es que vosotras no incumpláis vuestros acuerdos. Es decir, con el ejemplo de antes, que se ve genial, con el ejemplo de antes de la ropa sucia. Si habéis acordado que solamente vais a echar a lavar la ropa que está en el cesto de la ropa, luego no tiene sentido ir mosqueado o mosqueada por el cuarto, gritando y diciendo, pero fíjate, es que esta ropa es que la tenías que haber metido. O sea, nos cagamos en todo, pero luego metemos la ropa nosotras o nosotros, ¿no? Pues no estáis cumpliendo vuestro acuerdo. Ellos y ellas van a incumplir su parte del acuerdo, pero yo creo que ahí vosotros podéis decidir ser coherentes y ser consecuentes. ¿Qué es ser consecuente? En ese caso podría ser recordar cuál era nuestro acuerdo. No hace falta dar mucha chapa, señalo y digo, ahí está la ropa, ¿cuál era nuestro acuerdo? O sea, pocas palabras para intentar que esa persona, oye, llegue a la conclusión. Y si igualmente no llega a la conclusión, decido en mi metro cuadrado que yo sí cumplo mi acuerdo y que no voy a lavar y las consecuencias naturales, que son las consecuencias derivadas de no intervenir, de no hacer, que también enseñan muchísimo y que muchas veces son las consecuencias que más nos cuesta llevar a cabo, ¿no? Porque nos sale esa vena de intentar pues sobreproteger o de intentar al final asumir. Me enfado, pero asumo. Pues esto hay que revisarlo. En verano, intentar, si llegáis a acuerdos, ser coherentes con esos acuerdos a los que lleguéis y que siempre sean opciones limitadas. Bueno, luego tenemos también otra herramienta súper importante. Voy a hablar de dos herramientas más antes de daros paso a las preguntas. Tenemos otra herramienta muy importante que es la de alentar. En el curso tenéis una explicación mucho más amplia y además tenéis una tabla que es súper útil porque os explica con diferentes ejemplos qué es alentar y qué es halagar, la diferencia entre estas dos cosas, ¿no? Voy a intentar ser pues, lo más concreta posible. Alabar es algo que hacemos siempre cuando hay un comportamiento que de alguna manera nos gusta y que queremos que se repita más. Y entonces vamos a decir, Jolín, qué bien lo has hecho, enhorabuena, me encanta esto, qué chulada, es que eres buenísimo en esto, se te da genial. Esto es todo lo que todo el mundo conoce como intentar pues, animar a esa persona para que siga haciendo más de lo mismo, ¿no? Y eso está genial, tan genial como comer chocolate. Nos encanta comer chocolate y de vez en cuando, oye, un dulce nos viene de madre. Pero es verdad que sabemos que el chocolate no es la base de una nutrición adecuada, saludable, ¿no? Y del mismo modo, alabar no es la base de una autoestima saludable. Porque aunque en el corto plazo
y la intención es buena, intentamos resaltar a la persona y destacarnos que puede, realmente en el medio y largo plazo generamos un poco la adicción a la alabanza, la adicción a la aprobación, o sea, a que nos digan que bien lo hacemos, y cuando eso no pasa nos sentimos todavía peor, porque sentimos que estamos decepcionando a la persona, ¿no? A la persona que había confiado en nosotras, pues de repente ya le estamos decepcionando. Y curiosamente lo que vemos en disciplina positiva es que los niños que tienen un comportamiento más inadecuado son los niños más desalentados y son los que más necesitarían sacar lo positivo, porque está claro que desde lo negativo no se puede construir, ¿no? Al final, cuando estás en problema, pues es muy difícil salir de ahí, ¿no? Pero es que incluso aunque no estés en problema, es que lo vemos aquí, ¿no? Personas, niños y niñas, incluso personas adultas, que toda su vida han sido muy alabadas y acaban desarrollando muchísima inseguridad, porque necesitan esa aprobación externa y porque siempre tienen la duda, al final el criterio viene de fuera, no estamos fomentando el empoderamiento o el criterio personal. Entonces aquí la disciplina positiva que tiene esa visión a largo plazo, lo que habla es de alentar, de cómo podemos alentar, es decir, de cómo podemos animar a la gente incluso cuando nos dan razones para estar enfadadas, ¿no? Incluso cuando vemos que hay cosas que no están bien. Alentar es trasladar confianza. Os he puesto aquí en la siguiente diapositiva cómo podemos aprender a alentar. Yo siempre digo, intentar tener una mirada, lo llamo mirada que va hacia las fortalezas, ¿no? Una mirada de lo positivo. Es decir, imaginaos que hay una semana que ha habido, o un día que habéis ido en la playa, que no ha habido absolutamente nada positivo para vosotros, ¿no? Porque habéis acabado súper hartos, cansados con la situación, lo que sea. ¿Cómo podríamos alentar en un caso así? Podríamos, por ejemplo, preguntarle, ¿cómo te has visto tú hoy? ¿Cómo ves tú que hoy has estado? Porque aunque no esté diciéndole lo bien que lo ha hecho, porque igual no hay razones en ese momento reales para decir que lo ha hecho bien, yo quiero que el niño construya pensamiento crítico. Y aunque os diga no lo sé, o os diga me da igual, no importa, porque el poder de las preguntas es que internamente generamos respuestas. Aunque no te lo diga, ya está pensando. Entonces, preguntas de curiosidad ayuda a alentar, porque también podéis enfocarlas desde un punto de vista más productivo, ¿no? Por ejemplo, preguntándole qué te hubiese gustado, qué crees que hubieses podido hacer diferente, o el otro día estuviste de esta manera, confío en que puedes estar también así, yo te he visto hacerlo. O sea, intentamos rescatar los momentos en los que esa persona ha tenido algún momento de éxito o describir pequeñas cosas que nos han gustado. Si haya habido un día un poco duro, podemos simplemente describir, me ha gustado mucho que cuando hemos llegado a casa, al final te has metido a la bañera y tal. O sea, podemos destacar, aunque sea una pequeña cosita, lo que nos parece importante. Ponéroslo en grande si tomáis apuntes. O sea, cómo alentar es fundamental. Yo, por ejemplo, en el enfoque de terapia centrada en soluciones, que ya estamos hablando de un enfoque de terapia de personas adultas, muchas veces las personas vienen muy desalentadas porque se sienten que no han podido resolverlo solas, que lo han intentado y no han sabido, o sea, por diferentes situaciones. Y hay mucho desaliento. Ser capaz de la conversación terapéutica, ¿no? Ser capaz de sacar de ahí cómo han conseguido algún día pues, sentirse mejor, qué les ha ayudado a sentirse mejor. O sea, fijarnos en esas excepciones, fijaros, aunque sean excepciones, es fundamental para que las personas nos sintamos más capaces. Y entonces, cuando digo agradecer, puede ser, por ejemplo, muchas gracias por poner la mesa. Cuando digo preguntas de curiosidad, puede ser, por ejemplo, cómo te hubiese gustado hacerlo hoy o qué cosa hubieses cambiado del día de hoy. Cuando digo confío en qué, me fijo en sus éxitos pasados y puedo decir, confío en que aprenderás de tus errores. O puedo decirle, eres importante para mí, confío en que poquito a poquito tú esto lo vas a ir aprendiendo. O sea, son mensajes alentadoras, ¿no? Mensajes alentadores. Y luego de escribir, pues he visto, me he fijado que le has dejado pasar antes a tu amiga, muchas gracias. O he observado que le has pedido esto de una manera educada, gracias. O sea, intento de alguna forma alentar. Esto daría también para otro webinar, ¿no? De hecho, yo no sé si, bueno, luego comentas, pero me acuerdo que creo que Ben Furman, hicisteis algo con él enfocado un poquito en esto, porque está, sí.
Y luego, con todo esto, decir, ¿no? Pues, ¿qué podemos hacer además de esto en verano? Todo el mundo dice, ¿seguir una rutina o improvisar? Pues va a depender primero, ¿qué necesita la persona, el niño, la niña o quien sea, ¿no? Evidentemente, si estamos hablando de un niño de 2 años, va a necesitar un poquito más de rutina probablemente que una persona de 15 o de 12, pues porque al final se encuentra necesidades muy diferentes. Pero luego también depende mucho del temperamento. Hay niños que les ayuda mucho tener cierta rutina, que les da seguridad, que les permite poder anticiparse un poquito y eso les calma, porque no les gustan mucho los cambios, no los llevan bien. Entonces, también tenemos que observar el efecto que tiene si improvisamos todo el rato. Yo personalmente soy partidaria de que haya una convivencia entre ambas cosas, porque de alguna manera la improvisación también les ayuda a flexibilizarse un poquito, ¿no? Si siempre sabemos todo lo que va a pasar, pues vaya, no vamos a estar muy preparados para la vida. O sea que de alguna forma que venga cierta improvisación, habrá que lidiar con ella, pero es importante también poder tenerla. Y en verano esto es un clásico que puede pasar. Y de la misma manera seguir una rutina que la podemos meter con esas obligaciones que decía al principio, ¿no? Cierta rutina con esas obligaciones de, bueno, pues quién pone la mesa, quién quita la mesa, porque igual comemos todos los días, o si vamos a, yo qué sé, pues que hay que hacer alguna tarea o lo que sea, pues se genera esa rutina con ese tipo de cosas. Lo importante para construir una rutina, no me quiero extender mucho en esto porque sería también para un colectivo muy específico de niños más pequeños y no sé qué población, qué gente se ha inscrito en este taller, pero sí deciros que generalmente las rutinas se construyen conjuntamente. Es decir, que si vamos a trabajar cómo hay que ir al cole antes de ir al cole, pues lo vamos a trabajar conjuntamente, ¿no? Vamos a ver qué pasos solemos seguir nosotros, si podemos poner algún dibujito, alguna foto que permita trabajar eso. Y en verano, por ejemplo, también eso nos puede ayudar a que la rutina vaya cogiendo fuerza y no dependan tanto de que les estemos por detrás dándoles las órdenes, porque cuando son pequeños las rutinas tienen la ventaja de que nos evitan mogollón de conflictos en el día a día. Bueno, yo creo que de tiempo igual me he pasado un poquito, me da, pero bueno, deciros si antes ya de pasar a las preguntas, si queréis leer algo este verano, yo os he puesto aquí 3 libros de disciplina positiva para diferentes edades. Si no habéis leído absolutamente nada, os recomendaría el primero, Cómo educar con firmeza y cariño, porque es el básico, o sea, ese os va a dar pautas para todo tipo de edades y situaciones y además es un poco denso de leer, pero porque viene mucha información, pero vienen muchos ejemplos también. Y luego os he puesto para edad más preescolar, de 0 a 6, incluso un poquito primaria, sería el del medio. Y por último, para adolescentes, sería el último. Que las primeras partes siempre son comunes, porque son partes pues, que al final es la disciplina positiva, lo que es, y los criterios y todo esto, pero luego ya se entra en tema más específico de cada edad. Y con esto me resulta muy raro, Andrea, hablar yo sola, porque no estoy acostumbrada. Los talleres suelen ser participativos, pero bueno, a ver, ahora pues espero poder responder a las preguntas de las familias y que haya sido de utilidad. Es que ricasco.